Lo importante es que es fundamentalmente una mente reflexiva que toma distancia de las cosas, les da sentido, las mira en todas sus cabales dimensiones, y eso le ha permitido construir una obra que tuvo en algunos momentos una referencia más argentina, pero que hoy, en los últimos dos libros que de algún modo constituyen una unidad, es una toma de posición con relación a nuestro estado del pensamiento, a nuestro fin de siglo en el estado de las ideas, a las perspectivas de nuestra propia civilización. El asedio de la modernidad y el vacilar de las cosas son dos libros de un hombre ubicado en esta civilización occidental en el fin de este siglo, luego del derrumbe del mundo comunista y luego de toda esa situación que ha devenido más tarde. El libro se ubica, y de ahí su título, El vacilar de las cosas, en una fase de Hegel de sus escritos políticos. Cuando el cambio sobreviene en el mundo, la época de la tranquila sobriedad y la paciente sumisión es destruida, arrasada, porque la revolución es el vacilar de las cosas. Y estas cosas que parecen vacilar son precisamente las que hoy están en cuestión. ¿Vacilan tanto? ¿Estamos realmente ante una revolución? Lo interesante es que, pese a esta meditación, en la sustancia misma, Sebrelli no está en la actitud de pensar que estamos en esa situación, sino que las cosas parecen vacilar, pero todavía son ubicables. Y de ahí entonces su reivindicación, su revisita a pensadores como Hegel, a pensadores como Marx, a los cuales él muestra en una luz distinta, en una luz diferente, a los cuales libera de esa pesada carga que de algún modo los ha secuestrado. Eso suele ocurrir siempre con los clásicos, en el pensamiento o en el arte. El problema siempre son los epígonos. El problema no fue Freud, el problema son muchos de los freudianos. El problema no fue Marx, el problema fueron los marxistas. El problema no fue Adam Smith, el problema son algunas modalidades de liberalismo que aparecieron después. Y ese es el gran asunto. Este libro es, en ese sentido, un libro liberador y que pretende reconstruir, digamos, las esencias básicas de lo que es la modernidad en su sentido profundo, ¿no? ¿Qué es la modernidad? La modernidad es ese tiempo que se anunció con el Renacimiento y que encontró su filosofía y sus paradigmas en el iluminismo y que construyó un mundo y una civilización sobre la base de la razón como instrumento, de la ciencia como instrumento de liberación y del progreso como fe. Esos tiempos modernos, para Sebrelli, sobreviven. Y yo diría que eso es muy importante porque no se trata solo de creerlo, se trata de tratar de que sobrevivan, porque en esta dilución o desestructuración postmodernista puede ocurrir que perdamos en definitiva esos paradigmas de racionalidad, esos paradigmas de auténtica fe en el desarrollo del hombre, y que confundamos los términos hasta el punto de producir un vaciamiento de valores en la propia sociedad, un vaciamiento de valores en la civilización, que ahí sí nos va a llevar no ya a la vacilación de las cosas, sino quizás a la evaporación de las certezas, a la dilución y fragmentación de todos esos
principios, ideas, fundamentos que constituyen la base de nuestra civilización. Lo que ocurre es que en estos tiempos en que se han derrumbado los mitos es muy importante, aunque la historia ha derrumbado muchos mitos, pero hay muchos mitos que siguen sobreviviendo, ¿no? No es tan fácil la destrucción de los mitos. De algún modo tenía razón Samuel Beckett, es más fácil construir el templo que hacer descender los objetos de culto. Y esa es la tragedia de Marx con el marxismo. Esa es la tragedia de las interpretaciones de Hegel, que hasta hoy siguen poblando el territorio del mundo de las ideas. En nuestras viejas lecturas de Raymond Aron, recuerdo que Aron decía, el problema de Hegel es que se puede leer de muchos modos. Uno puede leer a Hegel a través de la interpretación de Kojev y va a llegar a la conclusión de que era un primo hermano del marxismo o de que de algún modo es un fundador del marxismo. Uno puede leer a Hegel a través del pensamiento de Gurvitch y va a llegar a un Hegel liberal. Y en el fondo quizás ambos sean ciertos. Lo único que no es cierto es el hegelianismo, es decir, el mito y el mundo de tabúes que nos llegó a nuestra civilización. Del mismo modo que muchas cosas del pensamiento de Marx nada tienen que ver con el marxismo. Tomo al azar de las tantas magníficas citas que hace Sebrelli, algunas que vienen bien y que no están de más leerlas hoy. Por ejemplo, fíjense este concepto: no somos de aquellos que quieren destruir la libertad personal y hacer del mundo un gran cuartel o un gran taller. Existen comunistas que niegan la libertad personal. Nosotros no tenemos ganas de comprar la igualdad al precio de la libertad. Podemos leer otro concepto. En las sociedades avanzadas capitalistas, en periodos de auge, las mayores ganancias permiten otorgar a los obreros mejores salarios, con los que se ensancha el círculo de sus goces, mejorando su fondo de consumo de vestidos, muebles, etc. Se pueden formar pequeños fondos de reserva de dinero. Estas dos frases que acabo de leer, entre tantos conceptos que aquí se manejan, pertenecen a Carlos Marx. Para una lectura desprevenida, para quien oyera esto hoy en una radio, Sebrelli estuvo en una radio, pero supongo que no habrá tenido tiempo de estas cosas, diría esto corresponde a algún pensador liberal, capitalista, y no a Carlos Marx. Sin embargo, fue él quien las escribió, lo cual demuestra entonces cómo esos objetos de culto sobreviven mucho más allá que los templos construidos por los pensadores. Y esa es una labor que hoy, precisamente, más que nunca cabe hacer, y que por eso mismo este libro le significa un fundamental aporte, porque es precisamente el aporte de rescatar dos pensadores clásicos de lo que fue un culto posterior que los secuestró y que en definitiva terminó tergiversando lo que pudiera ser sus modos de pensar, sus modos de razonar, y que en esta labor en la cual hoy nos encontramos tenemos que naturalmente buscar nuevamente esa visión. Naturalmente, luego de los derrumbes conocidos, hoy siempre miramos con cierta sospecha hacia aquellos que construyeron sistemas cerrados, es decir, hacia aquellos que construyeron explicaciones globales del universo y de su historia, y que todo lo quisieron explicar, lo humano y lo divino.
Bueno, eso lo intentó Hegel, de algún modo, yo diría menos lo intentó Marx, mucho más Hegel, pero también lo intentó Aristóteles. Y en definitiva eso no quiere decir que invalide la obra de quien ha pretendido la generación de una filosofía general, de una filosofía global. El tema es que precisamente nuestra racionalidad está precisamente para recoger de aquello los elementos que son sustantivos para entender nuestro mundo. Por eso es que en un concepto que para mí es muy importante en el libro, dice Sebrelli: a pesar de los extraordinarios cambios acaecidos y en contra de los apresurados posmodernos, la época actual sigue siendo la continuidad en su etapa tardía de ese mundo moderno que expresara Hegel. Por lo tanto, su filosofía sigue siendo vigente. Y este es el nudo, a mi juicio, del tema. Es decir, estamos aún en el proceso de construcción de esa modernidad que nos liberó a través de la razón, o por el contrario, como quieren los posmodernos, hemos llegado a un mundo en el cual se diluyeron esos valores y nos encontramos ya en el mundo del vacío, en la situación de la nada, en el hedonismo individualista, en la búsqueda de la satisfacción personal sin referencias colectivas, en el tránsito hacia un proceso individualista en el cual se han diluido todas las referencias sociales. Entonces, ese es el nudo de la cuestión. Y quienes, como Sebrelli y modestamente, quienes estamos presentando hoy este libro, creemos precisamente que este no es el mundo al cual estamos llegando, y en todo caso, si es así, tendremos que tratar de torcer con la lucha en favor de las ideas el rumbo a fin de que no caigamos en esa situación. Tenemos entonces que buscar y rescatar estos elementos esenciales de nuestra propia cultura. Naturalmente Hegel fue leído de todos modos, pero Hegel es el que dijo que la historia es el progreso de la idea de libertad, y de eso se trata, de que la historia la entendamos como el progreso de la gran idea de la libertad. Que en un pensador de su tiempo y de su siglo haya las adherencias propias a su tiempo, ¿dónde no las va a haber? ¿En quién no las hay? Lo mismo ocurre con Marx. ¿Quién es Marx, que vivió la mayor parte de su tiempo en Inglaterra? Y es un economista inglés, es un continuador de David Ricardo en el pensamiento económico, que luego hace una proyección de algún modo utópica sobre la construcción o sobre las perspectivas de construcción de la sociedad del futuro. Eso luego es tomado por los epígonos, con todo lo cual tratan de construir un mundo que fracasó y se derrumbó. Pero aquel economista heredero de Ricardo, de quien toma el concepto de la plusvalía, ¿desapareció, se invalidó o sigue siendo uno de los intérpretes más lúcidos de la economía capitalista? Tanto como para decir lo que acabamos de señalar y ver la economía capitalista en su inmensa potencialidad. Entonces, esto me parece que es lo esencial. Ahora, desde ya, como decía Goethe, que los grandes hombres siempre están unidos a un siglo por alguna flaqueza, y es natural. Todos estamos unidos a nuestro tiempo y a nuestro siglo por alguna flaqueza. Así lo estuvo Marx en lo suyo, así lo estuvo Hegel en lo suyo. Pero Hegel no es simplemente aquel que han querido algunos, cuando lo asocian simplemente al Kaiser como una especie de pensador del autoritarismo. Basta pensar lo que el estalinismo lo repudió y lo vituperó por su idealismo, para entender que no estuvo en el pensamiento de Hegel la construcción de un pensamiento autoritario. Tiene sí todos los peligros de la racionalidad, todos los peligros de la racionalidad, porque la razón que nos eleva hacia tan extraordinarios niveles también
nos puede introducir en la frialdad de sus trampas, en un laberinto del cual a veces no podamos salir. Pero eso, sin embargo, no nos va a hacer descreer de la razón. Ese es el gran debate de hoy. El hecho de que la razón haya tenido extravíos nos hace dudar de la razón. El hecho de que la ciencia haya generado la manipulación genética o la energía atómica usada para construir una bomba nos hace dudar de la ciencia. El hecho de que el desarrollo de la industria tal cual fue concebido en el siglo XIX nos mostró luego, a través de su agresión al medio ambiente o a través de muchas injusticias o desigualdades que generó, nos hace pensar o descreer de que el progreso no exista. Entonces ese es el nudo delante del cual hoy estamos precisamente enfrentados. En el asedio de la modernidad, Sebrelli digamos, se ubica precisamente en este universo más amplio y allí trata justamente de reconstruir esa racionalidad que se trata de hacer perder y que después que se la hace perder a los hombres, fácilmente se la hace perder también al mundo. Entonces, digamos que estas son las grandes lecturas que en tiempos de incertidumbre y de vacilación hay que hacer. Cuando las cosas parecen vacilar, cuando la propia democracia política celebra su victoria y luego empieza su propia crisis, cuando vemos la propia sociedad moderna vivir situaciones de angustia que lo llevan al descreimiento, a la quiebra de valores, cuando vemos reaparecer fundamentalismos, fanatismos, dogmatismos, cuando vemos reaparecer todo aquello que en definitiva al amparo de esos vacíos va desarrollando lo que pudiera ser una actitud dogmática, más que nunca entonces para recogernos en la búsqueda de esos principios esenciales, de esos principios vertebrales. El propio Hegel decía también que la historia no es el terreno de la felicidad. Las épocas felices, algo así decía, son aquellas en que hay páginas en blanco, es decir, aquellas en que no ocurrió nada. Él era naturalmente un dialéctico fundamental. Y lo interesante es cómo esa dialéctica sigue aún hoy inspirando. El famoso Fukuyama, que también es otro de los que hay que tratar de liberar a Hegel, en definitiva es un típico epígono hegeliano, que al principio no se entendió, porque cuando habló del fin de la historia nadie entendía muy bien a qué estaba aludiendo, ya que era un breve articulito, que fue mucho menos leído que comentado, porque dio lugar a todas unas tormentas fenomenales de comentarios y de críticas, sin que en realidad hubiera habido tampoco una interpretación muy acusada. Después él lo desarrolló en otro libro, pero en definitiva su tesis va o parte también de las propias del propio pensamiento de Hegel, lo cual demuestra cómo aún nos encontramos en una vigencia muy particular. Mi generación no se formó en la época del auge del hegelianismo, sí en la época de auge de la filosofía marxista y de su praxis. Y quienes estábamos enfrente en aquellos años de la filosofía marxista y de la praxis marxista, teníamos que refugiarnos en otras corrientes para encontrar fuerzas. También recogimos en aquellos años la mitología antihegeliana y a toda nuestra generación nos costó bastante luego entender lo que era aquel monumento de pensamiento. Y en aquellos años
en que estaba de moda el existencialismo o la filosofía de la existencia, bueno, nos digeríamos a todos aquellos escritores que desarrollaban una fenomenal carga anti-hegeliana. Había algunos pocos que no la tuvieron, ¿no? Merleau-Ponty, por ejemplo, que dijo una cosa que aquí rescata Sebrelli y que es extraordinaria, en cuanto decía que en realidad el existencialismo es una dialéctica trunca, ¿no? Una dialéctica inacabada, que es fenomenal precisamente, porque es esa dialéctica de las ideas, esa dialéctica ideológica de Hegel, que las interpretaciones simplistas dicen que era la contracara, el pata para arriba de la dialéctica marxista. El asunto es bastante más complejo al parecer que eso, y que rescataba también ahí en una visión mucho más individual y mucho más esencial. Pero el gran tema me parece que es la esencia de nuestra civilización. Si estamos hoy en un tiempo en el cual, como un proyecto que sentimos inacabado en todas sus consecuencias, seguimos tratando de construir esta civilización occidental, aún con incertidumbres, como es, creo, la última palabra del libro, si mal no recuerdo, creo que la última es la palabra incertidumbre, ¿no? Yo todavía soy de los obsesionados de la última palabra de los libros, porque como había un profesor de literatura que tenía esa manía en nuestra época, ¿no? Y entonces había una pregunta clásica que le pasábamos de generación a generación, que decía: ¿cuál es la última palabra de la Ilíada? Caballos, ¿no? Entonces el que no sabía moría en la demanda, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, justamente, incertidumbre es la última palabra del libro, y que es muy lindo, porque es un último capítulo excelente sobre si el mundo, en definitiva, va a caer hacia un cientificismo inhumano, ¿no? O si lograremos armonizar esa potencialidad fenomenal de la ciencia con nuestro deseo, con nuestro afán de libertad, y tener en realidad una sociedad como a la que aspiramos. El optimismo, tanto como el pesimismo, dice Sebrelli, constituyen actitudes deterministas, fatalistas, porque consideran el futuro ya inscrito en la realidad presente. Habida cuenta de la parte de contingencia de todo acontecimiento humano y de la libertad de los hombres para optar, solo cabe la incertidumbre. Y esto me parece que es, digámoslo, en estos años en que andamos, en estos días en que andamos en los 300 años de Voltaire, yo diría el mayor homenaje precisamente al culto de la razón, porque la incertidumbre no es el negativismo, la incertidumbre no es el negativismo, la incertidumbre no es el nihilismo, la incertidumbre es la consecuencia natural de la libertad, es su compañera eterna y permanente. No hay libertad sin incertidumbre, es la famosa angustia de la libertad. Esa es precisamente la necesidad que la propia libertad nos impone. Por eso siempre el proyecto de la libertad es tan difícil, y por eso la tentación totalitaria está siempre allí, porque despeja al hombre de angustias, le quita las incertidumbres. Pero cuando las incertidumbres se pierden es porque hemos caído ya en el dogmatismo totalitario. Hemos entrado precisamente en el territorio del desvanecimiento de las libertades. Por eso, benditas sean estas incertidumbres que todavía nos imponen la necesidad de ver, y Sebrelli lo hace con una visión optimista, todo este enorme potencial científico al servicio de la libertad y del bienestar de la gente. Gramsci decía algo, ahora que leo sobre esto del optimismo y del pesimismo. Ahora se puede citar a Gramsci sin correr ningún riesgo. Yo estoy en un momento de riesgo, porque para un político citar a Gramsci no es quizás hoy muy aconsejable. Pero él decía: la inteligencia nos hace ser pesimistas, es solo la voluntad la que nos hace ser optimistas. Y
Y en todo caso yo diría que no es solo la voluntad, es también la convicción y la fe en que al fin de cuentas la historia es precisamente la historia de la evolución de la idea de la libertad. A esa contribución este libro es un aporte. El aporte, yo diría, lúcido y reflexivo y militante de alguien que no solo lo siente, sino que lo introduce del modo en que una generación que hoy tiene las cosas en vacilación pueda encontrar aquí certezas, pilares, cimientos a través de los cuales construir y recomenzar esa permanente aventura de la libertad, conviviendo siempre con la incertidumbre. Muchas gracias. Este acto de presentación que hoy nos convoca tiene para mí dos novedades que lo diferencian de la rutina de innumerables otros actos de presentación a lo largo de más de 30 años de mi actividad literaria. En primer término está la peculiaridad del presentador. No es nada común un político que lea libros. Menos aún un político como Sanguinetti, cuyas preocupaciones intelectuales y conocimientos estéticos no le han impedido llegar a los altos cargos que ha tenido en su país, y que aún se ha hecho una brecha en el fárrago de la campaña electoral para tomarse el tiempo para leer mi libro y venir a comentarlo aquí. Esto no es común en ninguna parte del mundo, menos aún en América Latina. Yo les puedo asegurar que en mi país no encontraría ningún político de este tipo. El caso de Sanguinetti solo tendría parangón con algunos políticos rioplatenses de la segunda mitad del siglo XIX, aquellos hombres legendarios que a la vez gobernaban, combatían en el campo de batalla, escribían y traducían a los clásicos. La otra novedad de esta presentación es que se haga en Montevideo, ciudad a la que me siento muy ligado por diversos motivos. Ante todo, montevideanos y porteños pertenecemos a la misma región rioplatense. Y las regiones son hechos más naturales, más verdaderos que los estados-nación, que son productos políticos, consecuencia contingente del azar de batallas remotas y olvidadas. Por eso, del mismo modo que un jujeño es más afín con un boliviano que con un porteño, o un correntino es más afín con un paraguayo o un cuyano con un chileno, yo me siento más afín con un uruguayo, con quien comparto similar paisaje y clima, las mismas peculiaridades lingüísticas, un mismo origen inmigratorio, una misma tradición teatral, literaria, plástica y musical. En estos tiempos de decadencia de los estados-nación y junto al estado supranacional que nos espera en el siglo XXI, íntimo y personal. Yo pertenezco a una generación de porteños que descubrió Montevideo en la segunda mitad de la década del 50. Luego de un largo tiempo de frontera cerrada, de viaje prohibido, por lo que irónicamente se había llamado la cortina de nylon. Conocí entonces un Montevideo
que varias generaciones de uruguayos más jóvenes que yo no conocen. Un Montevideo cuando todavía los argentinos veraneaban en Pocitos, cuando Sarandí era como una elegante calle de boutiques de Florencia, cuando existía el bullente y exótico bajo fondo de las calles que bajaban al río o la recoba de Plaza Independencia con el clima expresionista del Café Antequera. Y sobre todo, el Montevideo de la bohemia literaria, artística y política que se reunía en los bares Tupinambá y en el viejo Sorocabana, cuyas tertulias tantas noches frecuenté. Nada de esto existe ya hoy, pero quedan todavía algunos encantos únicos en Montevideo. La extraña atmósfera, el hechizo de ciudad muerta europea, ese aire enigmático de escenografía de teatro vacío, de paisaje mineral, planetario, que adquiere al anochecer la ciudad vieja, en la Plaza Zavala o en la Plaza Matriz, con su silencio, su soledad, sus mansiones decadentes y el trasfondo del río. Este Montevideo gris, europeo, barrido por los vientos, con su caos de arquitecturas neoclásica, ecléctica, nouveau, art déco, es una refutación viva del mito de la América mágica, del embrujo tropical que crearon ciertos escritores latinoamericanos, entre estos también algún uruguayo. La literatura latinoamericana se hace en ciudades como Montevideo y Buenos Aires, poco verdes, más bien otoñales. El barroco tropical latinoamericano no sale del paisaje, sino de la influencia del romanticismo europeo. Esta digresión sobre Montevideo no es, sin embargo, del todo ajena a mi obra literaria. La ciudad ha sido un tema que me obsesionó siempre. Uno de mis primeros libros, Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación, estaba dedicada precisamente a un habitante de Montevideo y con la acotación, que era una paráfrasis borgiana, Montevideo es a Buenos Aires de antes. Sin embargo, esta temática parece, no obstante, muy alejada de la obra que hoy nos convoca. Parecería ser que mis últimos trabajos, El asedio a la modernidad y El vacilar de las cosas, constituyeran un cambio con respecto a mis obras anteriores. Los problemas inmediatos que una sociedad donde todo estaba por hacerse plantean al escritor argentino me incitaron a ocuparme en otro tiempo de temas concretos y cercanos. Ciudades, Buenos Aires, movimientos políticos, el peronismo, personajes de la vida social, la familia Anchorena, todos ellos muy lejanos en apariencia de la filosofía política, de la filosofía de la historia y de la historia universal, que son los temas centrales de mi última época. No obstante, una lectura cuidadosa de mis viejos libros permitirían descubrir en ellos, aunque en forma larvada y latente, los temas que hoy me preocupan, por lo que podría hablarse de un cambio en la permanencia. La idea hegeliana, según la cual lo cotidiano, por demasiado conocido, es lo desconocido, inspiraba a un libro tan alejado de las preocupaciones filosóficas como el ya citado Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación. En mis años de formación fui un lector dilemático entre obras de pensamiento y de ficción. Buscaba lo novelesco en la filosofía y lo filosófico en la novela, pues encontraba una relativa insatisfacción en ambos. En la filosofía sistemática las ideas me parecían demasiado abstractas,
Le faltaba encarnarse en singularidades concretas. Por eso no es casual que mi iniciación a Hegel no se diera a través de los conceptos de la lógica, sino de descripciones casi novelescas de la fenomenología del espíritu, a la que considero una manifestación de un género novelístico del siglo XVIII, la novela educativa, y donde las ideas se encarnan en hombres singulares de la vida real o en personajes de ficción como Don Quijote o Antígona o Don Juan. En la filosofía novelesca, como la fenomenología hegeliana, o en el ser y la nada sartriano, tanto como en la novela filosófica, En busca del tiempo perdido de Proust, La montaña mágica de Thomas Mann o El hombre sin atributos de Musil, encontré inspiración para el modo de expresión que elegí, el ensayo, ese género ambiguo a mitad de camino entre lo concreto y lo abstracto, entre la literatura y la filosofía, entre el arte y la ciencia. De mis maestros de pensamiento, Hegel y Marx han sido los dos que han permanecido a pesar de los cambios experimentados a lo largo de mi trayecto, aunque vistos desde perspectivas distintas en cada nueva etapa. Un libro como El vacilar de las cosas, en el que se habla bien de Marx y mal de los marxistas, provocará tal vez la inquietud de muchos lectores y, sin duda, la ira de algunos críticos. No hay nada que perturbe más que no poder clasificar y etiquetar a un escritor. Yo mismo encuentro dificultades para autodefinirme. El término hegelo-marxista, con el que tal vez podría identificarme, me resulta incómodo cuando debo formularlo en un reportaje o en un artículo breve o en una charla como esta, donde no puedo hacer debidamente la aclaración, por falta de tiempo, de que al referirme a Marx estoy pensando en algo muy distinto y hasta opuesto a lo que creen los marxistas. Tal vez podría preferir el término de hegeliano de izquierda. ¿Acaso Marx no fuera sino eso? Este libro, como otros míos, es el resultado de la fusión de manuscritos inconclusos, de esbozos de escritos de distintas épocas, de libros que quedaron en el camino, de apuntes de cursos de aquellos grupos de estudio que integraron durante la dictadura militar de mi país el extenso movimiento que se llamaría después Universidad de las Sombras. No sé, trataré de presentar algunos de los principales temas que trato en este libro. Apenas si podré rozarlos, ¿no? Porque me llevaría demasiado tiempo. Hoy se habla mucho de la obsolescencia de los términos de izquierda y de derecha. Yo no coincido, porque en tanto existan dos políticas alternativas, en tanto no se dé la unanimidad totalitaria, bueno, siempre va a haber una de las políticas que esté a la izquierda de la otra y viceversa. Lo que se ha producido en realidad no es la desaparición del término izquierda y derecha, sino la confusión de ambos, el deslizamiento de la izquierda en la derecha y de la derecha en la izquierda. Por ejemplo, en los años 70, nadie quería ser de derecha. La derecha parecía que no es 60 y 70. La derecha se llamaba revolucionaria, se llamaba socialista, ¿no? Parecía que había desaparecido la derecha propiamente dicha. Por ejemplo, regímenes como el de Nasser
en ese momento uno de los ídolos, por un lado perseguía y mataba a los comunistas de su propio país, de Egipto, pero al mismo tiempo era aliado y admiraba profunda y sinceramente a la Unión Soviética por su nacionalismo, por su poderío militar, por su orden jerárquico y por el puritanismo de su vida cotidiana. Y así, del mismo modo, podría decir lo mismo de otras dictaduras asiáticas, africanas e incluso latinoamericanas, como el Velasco Alvarado, por ejemplo, en Perú. Del mismo modo y simétricamente, la izquierda adoptaba las ideas de la derecha. Apoyaba, bueno, por ejemplo, a regímenes ultra reaccionarios con la sola condición de que se opusieran a Occidente. Han llegado, bueno, en mi país han llegado las izquierdas en todos sus matices, han llegado a apoyar, por ejemplo, la locura del régimen de Galtieri, por ejemplo. Bueno, y ya más cercano en el tiempo, bueno, el apoyo a Khomeini, ¿no? a la locura del fundamentalismo iraní, uno de los pensadores de izquierda más de moda en los años 80, ¿no? Michel Foucault fue un propagandista acérrimo de la revolución iraní, por ejemplo, a la que consideraba que era un retorno a la espiritualidad en política. Bueno, los ejemplos podrían multiplicarse. Este apoyo de la izquierda a regímenes retrógrados, oscurantistas y aún a teocracias, la privó de convertirse en la vanguardia de los movimientos sociales que se dieron a partir de la década de 60 a favor de la renovación de la vida cotidiana, por ejemplo, a favor de la liberación sexual, por ejemplo. La izquierda quedó completamente marginada al respecto. Por eso yo hablo en el libro de una contradicción entre una contraposición excluyente entre lo que se puede llamar la izquierda clásica y lo que yo llamo, a pesar de admitir lo vago y lo contradictorio del término, la mala izquierda. Como ejemplo de la izquierda clásica podría estar Marx. Como ejemplo de la mala izquierda, los marxistas. Los marxistas en todas sus variantes, tal como se dieron en el siglo XX. Yo trato entonces de separar nítidamente el pensamiento de Marx de los marxistas, que es lo mismo que separar el pensamiento socialista clásico de lo que se llamó socialismo en el siglo XX, es decir, de los regímenes burocráticos totalitarios del este, mal llamados socialistas. Una de las principales diferencias que ya existen entre el pensamiento de Marx y del socialismo clásico y estos regímenes burocráticos del este estaría dado por el hecho de que lo que caracterizó justamente el pensamiento de Marx y lo diferenció de los socialismos utópicos es la idea de que el socialismo solamente podría darse en sociedades altamente desarrolladas. Más aún, que el socialismo no era más que la culminación del capitalismo. Algo, por lo tanto, incompatible con la idea de un socialismo en países atrasados, en sociedades subdesarrolladas, ¿no? Si a Marx le hubieran dicho que en el siglo XX el marxismo iba a triunfar en la atrasada Rusia,
bueno, no lo hubiera podido creer. Si le hubieran dicho que iba a triunfar en China, se hubiera asombrado muchísimo. Si le hubieran dicho que iba a triunfar en Cuba, simplemente se hubiera reído. Otro punto fundamental que yo trato en el libro es que en realidad Marx no fue tanto un profeta del socialismo, sino fundamentalmente un analista del capitalismo. Del socialismo habla muy poco, casi nada habla, algunos renglones, algunas frases breves y por otra parte bastante ambiguas. ¿Por qué justamente no habla del socialismo? Porque él no era un utópico. Cuando le preguntaban cómo iba a ser la sociedad del futuro, y él se molestaba y decía: yo no hago recetas de cocina para el porvenir. No. Alguien ha dicho que Marx salió como Colón salió en busca de la India y terminó descubriendo América. Marx salió hacia el socialismo y en el camino descubrió el capitalismo. Prácticamente dedicó toda su obra al estudio del capitalismo. Y lo que es más curioso es que casi todas las predicciones que hizo sobre el desarrollo futuro del capitalismo, contra lo que comúnmente se cree, se dice que es un pensador obsoleto, que se equivocó en todo, casi todas las predicciones que hizo sobre el capitalismo fueron acertadas. Por ejemplo, predijo en el siglo XIX, cuando era todavía muy difícil, la idea de internacionalización del capital. Una idea que en ese momento era bastante difícil de prever. Previó también la separación cada vez mayor entre la propiedad de los medios de producción y su gestión o su dirección. Es decir, el surgimiento de una nueva capa social, la de los técnicos, ingenieros o directivos, manager, los llamaba Marx con un término de esa época, que serían los que realmente dirigirían la empresa capitalista, pero que en realidad serían asalariados y mantendrían por lo tanto una posición sumamente ambigua entre el capital y el trabajo. Marx también predijo muy acertadamente la sustitución del trabajo manual por el trabajo intelectual, mediante el proceso de automatización y robotización. Algo también que en la época en que lo dijo Marx parecía como una novela de ciencia ficción y hoy es una absoluta realidad. Es decir, que hay textos muy poco leídos de Marx, los marxistas no lo leen, que permite considerar que la famosa teoría del proletariado, es decir, la teoría de que la clase obrera manual está destinada a tomar el poder, era una idea del muy joven Marx, absolutamente abandonada luego por el Marx maduro, ¿no? Que tenía otro concepto muy distinto de lo que eran las clases sociales. Con respecto a la teoría revolucionaria, bueno, hay que decir que también es una teoría del joven Marx, por otra parte justificada en el periodo de gran convulsión que vivió Europa desde la Revolución Francesa hasta 1848. Después de la derrota del 48, Marx no volvió casi a hablar nunca más de revolución. Cambió apoya, por ejemplo, a los cartistas ingleses que no tenían nada que ver con la revolución, y criticaba acervamente a los grupos políticos que seguían hablando de la revolución inmediata, aconsejándoles, por el contrario, un trabajo largo, lento, que llevaría muchos años y que dependería fundamentalmente de la educación de las masas. Es decir, que la idea de revolución política fue sustituida por el Marx maduro por otras ideas, las ideas de las reformas económicas y sociales, del crecimiento económico,
del desarrollo del capitalismo como paso previo insoslayable del socialismo, y fundamentalmente en sus últimos tiempos vivía obsesionado por la idea del progreso científico-técnico, en el cual creía un motor fundamental para los cambios en la sociedad. Bueno, otro tema fundamental del libro, muy ligado con estas ideas del marxismo, es, bueno, una interpretación de la Revolución Rusa, el régimen llamado soviético. Yo niego que se trate de un socialismo, ni siquiera de un socialismo degenerado como consideraban los trotskistas, ¿no? Yo considero de que, de acuerdo en ese sentido, está todo muy documentado por los escritos de Lenin, desde la toma, a partir de la toma del poder hasta su muerte, en folletos, en artículos y en discursos, de que lo que se trataba en la Rusia bolchevique era simplemente de construir un capitalismo de Estado, ¿no? Lenin tomó el poder con la idea equivocada de que iba a haber, se iba a dar la revolución en Alemania, única sociedad en donde existían ciertas posibilidades de que se realizara el socialismo, dado que era una sociedad avanzada. Nunca Lenin, en ese sentido, como buen marxista, se le ocurrió la idea delirante de que podía realizarse el socialismo en la Rusia atrasada de 1917, nunca. Cuando la Revolución Alemana fracasa, Lenin considera que ya no hay más nada que hacer, adiós al socialismo, y que lo único que se podía hacer en Rusia era desarrollar el capitalismo mediante el capitalismo de Estado. Capitalismo de Estado, además, apoyado por el capital internacional, al cual procuró atraerse, y en una etapa, en la etapa famosa de la NEP, además, combinado con capitalismo privado. Es decir que, en cierto modo, la idea que tenía Lenin de lo que debía hacer el gobierno era bastante parecida a los planes que tuvo Gorbachov en su momento, ¿no? Yo diría que casi Lenin fue un Gorbachov antes de tiempo, que se frustró por su muerte prematura. Es decir que la Revolución Rusa fue fundamentalmente una revolución burguesa disfrazada de socialista. Revolución burguesa porque todos sus logos objetivos fueron los mismos objetivos de las revoluciones burguesas en Occidente, de la Revolución Inglesa del siglo XVII, de la Revolución Francesa del siglo XVIII, es decir, modernización, tecnificación, alfabetización de las masas, reforma agraria, liquidación de los vestigios feudales, transformación de una sociedad agraria en una sociedad urbana. Es decir, ninguno de estos objetivos son objetivos socialistas. Son objetivos que se habían logrado ya en Occidente hacía unos cuantos años atrás. Esos fueron los objetivos que efectivamente se logró en Rusia con métodos autoritarios primero y decididamente totalitarios después. Lo único de la revolución burguesa que no se realizó en Rusia fue la democracia política y la libertad de expresión, que son también conquistas de la revolución burguesa en Occidente. Y justamente estas falencias, dadas por razones, por el desarrollo muy peculiar que tuvo esta revolución en Rusia, estas falencias fueron las que llevaron finalmente a Rusia al colapso. Bueno, habría muchísimos temas más. Me interesaría un tema, ya que Sanguinetti habló sobre el tema de liberalismo y
y marxismo, me interesaría otro tema que yo toco, aunque apenas hilo roso, sería interesante más profundizarlo, serían las vinculaciones muy poco conocidas entre el pensamiento dialéctico y el liberalismo. Tanto los liberales que abominan de Hegel y de Marx, Popper, por ejemplo, uno de los adalides del liberalismo, que ha escrito un libro, un panfleto contra Hegel y contra Marx, como del mismo modo los marxistas, que abominan del liberalismo, olvidan que tanto Hegel como Marx contaron entre sus maestros principales a Adam Smith y a David Ricardo, dos de los creadores justamente del liberalismo económico, del liberalismo inglés. Hay en el caso de Hegel, bueno, se descubrió tardíamente con escritos inéditos, publicados póstumamente, que era un gran estudioso de la economía inglesa. No era tan abstracto como se piensa sus ideas. Hay en Adam Smith una idea que es profundamente dialéctica, la idea de que los individuos se mueven por intereses egoístas y por pasiones, pero que el entrelazado de estos intereses produce un resultado no buscado, insólito, inesperado, y que permite que la sociedad funcione, a pesar de ese entrechocamiento de intereses opuestos. Esto fue luego tomado, esta idea de Adam Smith, que también había sido anteriormente esbozada por Mandeville, otro precursor del liberalismo. Esto fue luego tomado por otro de los grandes pensadores del liberalismo, ya acá en el plano filosófico, que es Kant, con su concepto de insociable sociabilidad de los hombres. Y luego, por influencia tanto de Adam Smith como de Kant, pasa a Hegel con su teoría de la astucia de la razón. Y bueno, y finalmente de ahí pasa a Marx, ¿no? Tanto la teoría de la competencia entre los individuos, de los liberales, como la teoría de la lucha de conciencias en Hegel, como la teoría de la lucha de clases en Marx, son desde ya muy distintas entre sí. No obstante, tienen algo en común, y es que todas ellas, las tres concepciones, se oponen a la concepción globalista, holista, organicista de la comunidad premoderna, la comunidad como un todo, donde las partes, es decir, los individuos, prácticamente no son más que, están totalmente subordinados a la totalidad. Esta concepción organicista, premoderna, ¿no?, contraria tanto al liberalismo como a la dialéctica como al marxismo, es la que va a ser luego retomada por los romanticismos del siglo XIX y por los totalitarismos del siglo XX. Vemos, por lo tanto, cómo las ideas se entrelazan, se deslizan unas a otras, y todo es mucho más complejo, mucho más sutil de lo que estamos acostumbrados a ver. Bueno, yo me sentiría reconfortado si hubiera conseguido llamar la atención sobre estos temas realmente tan discutidos, tan discutibles, e incitar al público a reflexionar sobre los mismos. Muy bien. Bueno, les agradecemos su presencia. Para nosotros, en nombre de Sudamericana, la editorial, es un honor haber presentado al autor y al tan distinguido presentador del libro. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias.